Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el podio. Mi nombre es Miguel de los Ríos y este video llega a ustedes por cortesía de Mis Caprichos. ¿Estás en Santiago de Chile y quieres compartir una rica tabla con esa persona especial? ¿O te provoca una deliciosa tortilla española? Todo esto y mucho más lo podrás encontrar en Mis Caprichos. Síguelos en su Instagram, @miscaprichos_, Mis Caprichos, la mejor combinación de lo salado y lo dulce. Hoy hablaremos de la Fórmula 1 porque este fin de semana se estrena en la categoría reina del automovilismo un nuevo formato que se va a aplicar este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone y será replicada al menos en 2 fechas más en lo que queda del campeonato 2020. Para empezar y sobre todo para los que no son muy asiduos seguidores del Gran Circo, primero veamos cuál es el formato que se ha manejado en los últimos años y lo contrastaremos un poco con este nuevo piloto que empezará a partir de este fin de semana en Silverstone. Bueno, el formato normal comienza el viernes, con la única excepción de Mónaco, en el que la primera jornada se hace los jueves, donde se hacen 2 sesiones de entrenamientos libres, cada una de 90 minutos. Luego el sábado se hace una tercera tanda de prácticas, pero que en vez de 90 dura 60 minutos. Y luego la clasificación, que tiene 3 tandas. La Q1, en la que se eliminan los 5 peores tiempos, o los pilotos con los 5 peores tiempos. Luego vendría la Q2, que aparte de eliminar nuevamente a los pilotos que tengan los 5 peores tiempos en esa tanda, también tiene la circunstancia o el añadido de que los pilotos que queden entre los 10 primeros y por ende pasen a la siguiente ronda, a la Q3, tienen que iniciar la carrera del domingo con el juego de neumáticos con el que hicieron el mejor tiempo en la Q2, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. Por ejemplo, si la clasificación se hizo en seco pero el domingo llueve, lógicamente pueden optar por un neumático de lluvia. Y finalmente la Q3, en la que se conoce quién será el poleman y el orden en el que saldrán los 10 primeros en la grilla para la carrera del domingo. Es importante resaltar que a partir de este momento los monoplazas entran en lo que se llama el parque cerrado o el Parc Fermé, que significa que no se le podrán hacer modificaciones a la puesta a punto, salvo algunas excepciones muy específicas, como podría ser por ejemplo el ángulo del alerón delantero, que incluso en las paradas en boxes se pueden hacer ciertos ajustes sobre él. Y bueno, finalmente el domingo llega el momento más esperado, que es el propio Gran Premio. Por otro lado, el formato que se está piloteando es el siguiente. El viernes, que en este caso ayer, se hizo una sesión de entrenamientos libres de 60 minutos y en la tarde se hace la sesión de clasificación con las mismas 3 tandas que comenté anteriormente, la Q1, Q2 y Q3, y también sus formas de eliminación, pero que solo va a determinar el orden de salida para la carrera sprint del sábado y no la pole position como es habitual. Por lo tanto, Lewis Hamilton, que tuvo el mejor tiempo con 1.26.1, solo va a salir primero en la carrera de clasificación, pero no es el poleman y no califica como estadística para dentro de sus pole positions de por vida. El sábado empezará con una segunda práctica de 60 minutos, que al momento de estrenarse este video seguramente ya habrá culminado, y luego una carrera de clasificación que será de 100 kilómetros en distancia, que esto en Silverstone equivale a 17 vueltas, y esta sí determinará el orden de salida del domingo. Esta carrera de sprint va a dar 3 puntos de cara al campeonato al ganador, 2 puntos al segundo y 1 unidad al tercer puesto. Y bueno, con esto lo que quedaría sería hacer la carrera del domingo. Y bueno, ahora con toda la información a la mano y lo que pudimos ver ayer en la jornada de clasificación, les comento un poco los pros y los contras que le veo a este formato de clasificación de sprint, como lo llama oficialmente la Fórmula 1, o bueno, como lo dirían en inglés, el Sprint Qualifying. Vamos a empezar con lo positivo, y lo primero es que todo este experimento viene porque la FIA, Liberty Media y los propios equipos quieren ofrecer un espectáculo más atractivo, sobre todo para el público que no sigue habitualmente la categoría reina, al estilo de, o por este tipo de razones. Por ejemplo, también acordaron con Netflix para producir Drive to Survive, entre otras cosas. Al final, la expectativa de tener luchas en pista teóricamente va a ser siempre mejor que el tener 20 monoplazas intentando dar una vuelta rápida. Habría que ver si en la práctica resulta o no. Segundo, está el hecho de que cada día va a tener un condimento interesante. Ayer en la clasificación, pese a ser viernes, por ejemplo, en el propio circuito hubo un ambientazo que bueno, también coincide con el regreso masivo del público a las pistas luego de todo lo que ya sabemos de la pandemia.
Pero bueno, lo cierto es que en una jornada normal de viernes con 2 entrenamientos libres, la verdad no hubiese sido ni remotamente parecido al ambiente, ni tampoco el seguimiento a nivel de televisión, que habitualmente los entrenamientos libres los siguen los que son muy asiduos a la categoría, muy fanáticos, o que tienen que analizar de alguna forma lo que ocurre el fin de semana, como la prensa especializada, por ejemplo. Y bueno, por último, las sesiones de práctica más cortas van a obligar a los equipos a tomar decisiones más rápidas sobre la puesta a punto que van a aplicar para el resto del fin de semana, y tendrán menos tiempo para reaccionar en caso de que, por ejemplo, se vean lentos en algún sector de la pista, y esto puede dar pie a que se generen algunas sorpresas, sobre todo si los que se ven involucrados en este tipo de situaciones son equipos grandes. Esto también va a ocurrir en caso de que ocurra algún percance en la carrera de sprint, y esto les perjudique no solo su posición de salida, sino que también genere daños en el monoplaza, que haga que los equipos tengan que trabajar contra reloj para poder subsanar o reparar estos inconvenientes. Bueno, ahora vamos con lo que no me gusta tanto, y lo primero que veo es que los monoplazas entran en par fermé después de la clasificación del viernes, y es cierto que igual van a tener un poco más de rango de maniobra o de modificaciones permitidas que en el par fermé clásico, que en el parque cerrado clásico, pero de todas formas no tienen total libertad como en los entrenamientos libres usualmente. Y esto va a hacer que, a mi juicio, la sesión de prácticas del sábado va a perder muchísimo sentido y va a ser mucho más parecida para los que son más antiguos viendo la categoría, a aquellas sesiones de calentamiento que se hacían los domingos antes de las carreras, por allá por los 80 y 90. Lo segundo que no me gusta mucho es la repartición de puntos en la carrera de sprint. El solo darle unidades a los 3 primeros me parece bastante poco y puede limitar las luchas en pista, generando un efecto contrario al que precisamente quiere lograr la FIA y la Fórmula 1. Por ejemplo, supongamos que en la sesión de carrera de sprint, Carlos Sainz y Lando Norris andan cuarto y quinto respectivamente, y ya los 3 de adelante se despegaron y están a unos, 10 segundos. Al final, el riesgo de pelear en pista y dañar sus monoplazas no va a compensar el beneficio de salir cuarto o quinto, no va a ser tanto el beneficio que van a obtener. Y dado esto, pues, se puede generar una reacción en cadena de hacia atrás, que va a hacer que todos vayan en fila hasta simplemente completar la cantidad de vueltas requeridas y ya ir a lo que realmente va a importar, que es la carrera del domingo. Para concluir esta sección, algo que hay que entender es que la Fórmula 1 quiere evolucionar como deporte y atraer más espectáculo o generar más espectáculo. Y por lo tanto cualquier idea es bien recibida, sobre todo si se hace como en este caso, que se va a pilotear en algunas carreras, que va a permitir ver cuál es el efecto real de la medida y si en efecto logra lo que se quiere de estas iniciativas, y evitar así fiascos como los que ocurrieron en el pasado, como por ejemplo aquel formato tétrico de muerte súbita en que en la clasificación se eliminaba un piloto cada cierto tiempo, y eso fue una confusión para pilotos, para equipos, para aficionados en el circuito y para espectadores en la televisión y para todo el mundo. Y creo que al final todo lo que busque atraer espectadores a la máxima categoría, más allá de que se salga un poco de los paradigmas tradicionales de la Fórmula 1, creo que puede ser bastante positivo, y bueno, todo lo que traiga espectáculo va a ser bueno para la categoría y para el futuro del Gran Circo. Y es que hablando de evolución, también hay que comentar el otro acontecimiento importante que tuvo esta semana la categoría reina, y es que el jueves se presentó el nuevo diseño que tendrán los monoplazas a partir de 2022, tomando en cuenta los cambios en el reglamento que se iban a implementar este año, pero que por la pandemia se tuvieron que demorar para la próxima temporada. Todo esto buscando que los bólidos puedan seguirse más de cerca y puedan haber más y mejores luchas en pista. Lo más importante son los cambios a nivel aerodinámico. Al final los Fórmula 1 actuales tienen una carga aerodinámica muy alta, lo cual hace que tengan mucho agarre, sobre todo en curvas de mediana y alta velocidad. Y esto hace que sean muy veloces, sobre todo cuando van solos, y haciendo tiempos cercanos a los del año pasado, que fueron en muchos casos, en muchos de los circuitos, los mejores de la historia. Si bien esto suena muy bien en la teoría, el problema es cuando van juntos, cuando va uno siguiendo al otro, porque también en los monoplazas actuales generan mucha turbulencia, que también se conoce como aire sucio. Y esto afecta mucho al rival que viene siguiendo a algún monoplaza, tratando de atacarle en una carrera. Para que se hagan una idea, según los estudios que hizo la propia FIA,
Los carros actuales pierden aproximadamente un 35% de carga aerodinámica cuando están 20 metros detrás de un rival, mientras que cuando esta distancia se reduce a 10%, la pérdida aumenta hasta un 47%. Es decir, un monoplaza que va siguiendo a otro tiene casi la mitad del agarre que el rival que tiene delante, y esto le va a impedir seguirle a un ritmo constante, poderse mantener, poder pelear con él y por lo tanto poder generar una lucha que sea atractiva para el espectador y necesitar de recursos como por ejemplo el DRS para poder siquiera adelantar. El carro de 2022 por su parte va a reducir estas pérdidas en carga aerodinámica a solo un 4% cuando esté a 20 metros de distancia de un rival y a 18% cuando esté a 10 metros. Y esto va a hacer que las luchas en pista teóricamente sean mucho más factibles y mucho más entretenidas. Habrá que ver también cómo los equipos interpretan estos cambios en el reglamento, como cada vez que ha habido alguna modificación grande en las reglas, y cómo logran desarrollar sus monoplazas de cara al año que viene. Y bueno, lógicamente quienes interpreten mejor esto y logren pues lograr mayor rédito, pues van a tener mucho más chances pues de quedarse con el campeonato al final. El caso así más recordado, el de Brown GP en 2009 por ejemplo, o bueno, el de propio Mercedes con el cambio a los motores híbridos en 2014. Entonces vamos a ver qué ocurre y que en efecto esperemos que el espectáculo pueda aumentar en los próximos años en la categoría reina. Y esto es todo por hoy, así que si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Síguenos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, @elpodio_pd, y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio acá en El Podio. Un abrazo.